importante que es la palabra de Dios. No solamente pan vive el hombre, sino de toda palabra que sea de la boca de Dios. Vamos con este maná, aleluya. Dios bendiga a todos mis santos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, repose en cada uno de nuestros corazones. Amén. Vamos inmediatamente a la palabra del Señor. Esta noche he traído un tema que se llama la santificación. Quiero que vaya conmigo. Aleluya. Santo eres Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Gloria a Dios. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Amén. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos das esta noche. En el nombre de Jesús. Estamos agradecidos, Padre, porque tú nos das tu palabra cada noche. Estaremos glorificando y bendiciendo tu nombre. Amén y amén. Como dije antes, el tema de esta noche es la santificación. Dios demanda que todos sus hijos vivan como Él, santo. Amén. Porque el Dios que nosotros alabamos es santo. ¿Cuántos lo creen? Dios es santo. Y en Él no hay ninguna tiniebla. Gloria a Dios. En esta carta, gloria al Señor, a los Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios que el pueblo de Dios no tiene que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Porque dice que qué compañerismo puede haber entre la luz y las tinieblas. Entre Cristo y Satanás. No hay ningún compañerismo. Los creyentes, gloria a Dios, cuando quieren contraer matrimonio, los creyentes, estoy hablando de los creyentes, necesitan ver si esa pareja también es creyente o es luz. Porque dice que no hay ningún compañerismo entre la luz con la tiniebla. Y el problema de muchos cristianos que han fracasado sus matrimonios es porque están desobedeciendo esto que Dios ha dejado escrito en su palabra. Se juntan con mujeres que aparentemente parecen ser cristianas, porque a veces te cuento que a veces el diablo las envía a las iglesias para aparentar que son cristianas, pero no lo son. Están unos meses, y puedo decir así, enviadas por el mismo Satanás para hacer caer jóvenes con tentaciones, y a veces son seducidos estos jóvenes, aleluya, y llevados al matrimonio. Pero ciertamente no ha habido una consulta con Dios si esa es la pareja adecuada, si esa es la mujer que Dios te ha dado. Amén. Y luego vienen los tropiezos, los problemas, las disensiones, la discordia, los repudios, y por último terminan en adulterio. Eso se está dando en muchas iglesias porque no se ha aplicado este mandamiento que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, gloria a Dios, que los cristianos no tienen que unirse en yugo desigual. Peor con los incrédulos. Aleluya. Santo es el Señor. Dice la Biblia en el verso, gloria a Dios, 16 del capítulo 6 de 2 de Corintios. ¿Y qué acuerdo dice ahí entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos.
Porque Dios es espíritu. Gloria al Señor. No puede haber una iglesia cristiana, gloria a Dios, que esté con un pueblo adorando ídolos. Y le puedo decir que hay muchos ídolos. Hay ídolos de la idolatría. Hay ídolos, aleluya, que a veces tenemos tanta idolatría con nuestra casa, quizás con nuestro vehículo, quizás con nuestro trabajo. Y todo eso son ídolos que tenemos que despojarnos. Gloria al Señor. Porque no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Santo es el Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? La Biblia dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que Dios quiere, habitar dentro de nosotros, porque Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que yo pueda enviar el Consolador, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el Consolador. Y por el medio del Espíritu Santo, los creyentes tienen a Dios habitando dentro de ellos. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuándo tú puedes decir que eres hijo de Dios? Cuando tú estás obedeciendo su palabra. Amén. Cuando tú estás viviendo su palabra. Dios nos pide que nos salgamos de todas las cosas inmundas que presenta el mundo. Esta inmundicia ha entrado en el pueblo de Dios, ha entrado a la casa de Dios. Y muchas iglesias están viviendo mundanas. Aleluya. Está Satanás ahí con la mundanidad y el pecado. Hay ministros que están ahí y le pasan la mano al pecado. Pero la palabra le dice a los creyentes, a los hijos de Dios, salid de ahí. Cuando tú ves ese tipo de iglesia en inmundicia, Dios te dice, sal de ahí y no toquéis lo inmundo, y yo te recibiré por hijo. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que hagamos su voluntad. ¿Cuántos dicen aleluya? A su nombre. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso lo dice Dios. Tú puedes decir, Señor, Señor, aleluya. Tú puedes clamar, tú puedes golpearte el pecho, pero dice la Biblia, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es el que me ama. El que obedece mi palabra, dijo Jesús, ese es el que me ama. A su nombre. En el verso 7, capítulo 7, del verso 1 del 2 de Corintios, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra dice que tenemos que limpiarnos cada día de toda contaminación, de carne y de espíritu. Amén. De carne y de espíritu. Esta carne hay que cubrirla. Hay que cubrir nuestro templo, que ahora es llamado templo del Espíritu Santo. Mire cómo viste las chicas del mundo. Ya no tienen que más mostrar. Cada día se sacan más la ropa. Amén. Pero las creyentes tienen que vestirse decorosamente. Las cristianas, las hijas de Dios, tienen que vestir con pudor a su nombre. Porque no podemos compararnos a ellos. Amén. Hay iglesias donde existe libertinaje. Y Dios le dice a ese pueblo, salid de en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. A su nombre. La palabra de Dios dice que tenemos que limpiarnos de carne, de toda inmundicia, de carne y de espíritu. A su nombre. Dios nos manda a santificarnos. Gloria al Señor.
para perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Si nosotros tenemos este principio como doctrina, vamos a temer a Dios y vamos a obedecer su palabra. Si no, vamos a hacer lo que nos da la gana. El pueblo ha perdido el temor a Dios. El pueblo de Dios ha perdido la fe. Ha perdido la fe. Jesús dijo, hallaré fe cuando vuelva a la tierra. Se ha perdido la fe. Amén. Con tanto escándalo que hay ahora en las iglesias, no solamente la cristiana evangélica, sino aún la católica. Escándalo de curas pedófilos violando niños. Escándalo de sectas. Entonces toda la gente dice, ¿para qué creer en Dios? Y cada día la humanidad está perdiendo la fe. Los colegios, las universidades ahora se dedican a negar a Dios con sus enseñanzas. Amén. Con la llamada ciencia, gloria a Dios. Ahora niegan a Dios. Que Dios no es que ha creado esto, sino que esto es producto de una casualidad. Otros dicen que es producto de una evolución. Amén. Y eso es lo que están enseñando en los colegios, en las universidades, a nuestros jóvenes. Por eso es que cada día la gente se pervierte más, porque se ha perdido el temor a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Perfeccionándonos en el temor de Dios, dice la palabra de Dios. Y la palabra temor no quiere decir que tú le tengas miedo a Dios, sino que tú lo respetes a Dios. No implica que tú tengas que temblar delante de Dios, sino que tú respetes su palabra, a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Yo quiero que le dé palmas a Cristo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, quiero que vean conmigo, verso 2. Primera de Tesalonicenses 4:2. Dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Estas instrucciones están escritas en estas cartas. Por eso es que estas cartas paulinas son muy útiles y fueron muy útiles para la iglesia primitiva y sigue siendo útil para la iglesia en la actualidad. Amén. Los apóstoles obedecieron a Dios y en ellos estaba el temor de Dios. Amén. Y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, dieron instrucciones para el pueblo de Dios. Cómo teníamos que conducirnos en la casa del Señor. Amén. Cómo teníamos que ser ejemplo. Gloria al Señor. Y la Biblia en las cartas habla muchas cosas. El deber de trabajar, porque hay muchos cristianos que dicen que viven por fe, pero aún no tienen un ministerio formado o no tienen un respaldo económico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dicen vivo por fe, pero el pretexto para no trabajar y ser gravoso. Todas esas cosas corrige la palabra de Dios, porque son instrucciones que se han dado. ¿Qué más instrucciones han dado los apóstoles? Sobre de huir de la fornicación. Amén. Porque dice Pablo que todo pecado está fuera del cuerpo, pero que fornica contra su mismo cuerpo peca. Está dando una instrucción que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que ya no tenemos que obrar como los gentiles, como los mundanos, que apenas se conoce, se van a la fornicación. La Biblia dice huir de la fornicación. Manda a la iglesia, a los cristianos, a huir de ese pecado, a su nombre. Hay muchas instrucciones que se dan. Hay muchas instrucciones que la palabra de Dios enseña. A tener una sola esposa, a no tener 2, 3 mujeres, sino una sola esposa. La mujer a respetar a su marido, el marido a respetar a su mujer. Hay instrucciones en la palabra de Dios que los apóstoles les han dado. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Porque ya sabéis qué instrucciones